Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y Yeon Jungkook. Sé que no nos vimos en muchos días, pero esta vez vamos a compensar porque traemos cosas increíbles. Vamos a comenzar con el regreso de Jungkook a Calvin Klein. El día de hoy nos dieron un adelanto de lo que va a ser, digamos, la nueva línea que va a estar promocionando Jungkook a partir ya de prácticamente el 28 de octubre. Recuerdo que se había oído un rumor acerca de esto, pero había quedado efectivamente como un rumor. Pero ahora sí, gracias a este pequeño teaser, ya podemos comprobar que esta información definitivamente sí es real, que sí va a pasar y estamos felices. Ahora, recordemos que también, hablando un poco acerca de Jimin, también hay un rumor similar con él y la marca Dior, que aparentemente también podría estar participando Jimin en una campaña que podría verse a partir del siguiente mes, casi finales de noviembre, lo cual sería realmente muy positivo y maravilloso. Así que solo podemos agradecer que el día de hoy tuvimos este adelanto con Jungkook y también vamos a platicar de algunas particularidades justamente de estos jeans que nos estaba mostrando, porque, y ahorita en este momento lo van a ver, nuestra siguiente entrada dice, es que eres un traidor, porque muchas pensábamos que estaba mostrando lo que vendría siendo su ropa interior, pero no, resulta que este resorte, que es muy típico, sí, de los calzones de los hombres, pues ya viene incluido en el pantalón. Es una moda que de hecho ha estado causando, pues se podría decir que muchas opiniones encontradas, sobre todo en Corea. Muchos, pues se podría decir artistas, han estado utilizando esto, tanto hombres como mujeres, el que se vea aparentemente la ropa interior. Y déjenme decirles que esta tendencia, por lo menos en Corea, no es tan bien recibida. De hecho, creen que es una manera de copiar como sí el estilo norteamericano, pero no de una manera bonita o positiva, y generalmente está siempre rodeado de muchísimos comentarios que, como les decía, muchos no suelen ser a favor. Yo que les puedo decir, bueno, a mí no me gusta que se me vea la ropa interior, por ejemplo, pero entiendo que ahora pues a los chicos y a las chicas sinceramente les da igual si se les ve o no, y tan es así que ahora esto está planeado completa y totalmente a propósito. Así que voy a esperar sus comentarios para saber ustedes qué piensan acerca de estas nuevas tendencias y qué tanto les gusta o no que se les vean los calzones. ¿Y qué decía nuestro precioso Jungkook en este mini teaser que nos dieron de apenas unos segundos? Pues decía, ¿acaso tú traes tus Calvins puestos? Así como que, ok, qué sexy. Y entonces nos mostraba todo lo que traía exactamente en ese momento. Desde la playera, la chamarra y el pantalón, y podemos ver ese, pues ahora ya sabemos que es básicamente un resorte sobrepuesto para hacernos creer que nos estaba enseñando los calzoncitos, pero no. Bueno, no exactamente los calzones, pero sí el resorte del calzón o de la ropa interior, para que no se escuche tan brusco. Así que bueno, pues ustedes qué piensan, ¿ya traen sus Calvin puestos? Y esta cuenta que como la amo porque siempre nos guía en el interesante mundo de la moda con los chicos, pues nos da los costos de la ropa que traía puesta Jungkook. Tengo que decirles que esto me hace muy feliz. Van a decir porque, bueno, a comparación de mucha ropa que utilizan los chicos, esta es como que un poco más accesible. O sea, después de ver cosas que valen, no sé, 15,000, 20,000, $100,000, pues dices, bueno, como que esto tal vez si le echo ganas de ahorro, pues sí le pueda llegar. La chamarra está en $124.50. El pantalón, que es lo más caro, $181. Aquí están poniendo otro modelo, porque ya vimos que el que se va a lanzar trae el resorte integrado y es otra cosa completamente, pero bueno, vamos a calcularle unos $200 en promedio. Luego, bueno, también lo que vendría siendo el brazalete, que también es de Calvin Klein. Aquí no nos ponen el costo, pero bueno, me parece interesante que esta marca también ya esté manejando accesorios como viene siendo la joyería. Y por último, lo que vendría siendo pues sí, los calzones como tal, que tienen un costo de $81, pero quiero imaginarme que es un paquete que trae por lo menos estas 5 piezas, ¿no? Pero si hacemos, digamos, como una suma en total, podríamos decir que si más o menos el pantalón, sin considerar los calzones, va a salir como en $200, bueno, pues sí puedes ajuarearte con alrededor de, pues, ¿qué serán? $400 aproximadamente. Así que ustedes, ¿cómo ven? ¿Se lo comprarían? Y para nuestro momento de reflexión del video, el día de hoy tenemos, pues sí, esta foto icónica de Jimin vestido de Calvin Klein. Por lo menos aquí sí sabemos que el resorte, bueno, estaba, digamos, no incluido en el pantalón. Y pues ahora vemos a Jungkook el día de hoy luciendo también increíble en Calvin Klein. Ahora la pregunta va a ser, ¿con qué versión se quedan ustedes? Claro, la de Jimin es muy diferente a la de Jungkook, porque inclusive el diseño del pantalón es distinto, era más como skinny, más pegadito, mientras que ahora
tenemos estos pantalones que son un poco más espaciosos, por así decirlo, más guango, que es como esta, pues sí, nueva tendencia oversize, pero bueno, ahí tienen las opciones, ustedes voten en comentarios cuál es su preferido. Pero primero vamos a noticias bonitas, porque justamente por el cumpleaños de Jimin, las fans hicieron ahora sí que una donación que además es muy importante, que tiene que ver con el arroz, y la fueron a dejar a lo que sería la cafetería del papá de Jimin. Vamos a ver la traducción y dice así: para celebrar el cumpleaños de Jimin, los fans donaron arroz que fue enviado a la cafetería de su padre y luego contribuyó a la Asociación Coreana de Personas con Discapacidades y a la Fundación Infantil Green Umbrella. Con todo el cariño y el corazón que nos enviaron, donamos a un buen lugar. Y es que vean ustedes la cantidad de arroz que se donó, o sea, realmente son muchísimos kilos. Y es que recordemos que en Asia, países como Corea y Japón, han estado sufriendo de un desabastecimiento de arroz, por lo cual se ha encarecido mucho. Y personas que viven a lo mejor en una situación más precaria que las demás, pues pudieran no tener acceso a este alimento que es tan vital para ellos. Es como si a nosotros nos quitaran el maíz, créanme, es una cosa realmente grave. Entonces, el que las fans estén donando esto con todo su corazón y que lo estén dando en nombre de Jimin es realmente algo que se tiene que celebrar, que se tiene que mencionar, porque así como les decía, pasan cosas maravillosas y durante el cumpleaños de Jimin pasaron muchísimas. Ahora vamos a hablar de una situación que también es dolorosa, peligrosa y que se tiene obviamente que hacer visible para evitar que esto siga pasando. Una fan, pero obviamente no de Jimin, sino del Taekook, pues tuvo, digamos, la osadía de ir a la cafetería del padre de Jimin, hacer un en vivo, hablar mal de Jimin en ese en vivo, propiciar todo lo que tendría que ver, pues sí, con el hate hacia Jimin, hacia su familia. Se dio todavía el chance de dejar una fotografía con un fotomontaje de Jimin con otra persona para provocar obviamente controversia y malestar. Y más después de este escándalo que tuvo Jimin, el que dejara esa fotografía fue de muy mal gusto. Y aparte también dejó notas escritas a mano. Ahora no se salió con la suya porque fíjense que ocurrió esto que estamos viendo, de hecho, desde hace unos momentos, estas uñitas que de hecho están decoradas con, pues sí, chimi y pues muchísimo amor a Jimin. Esta fan coreana, inmediatamente que esto se supo el día de ayer, corrió hacia lo que fue el CN Millennial, la cafetería del padre de Jimin, del señor Park, y encontró lo que esta mujer había dejado, pidió permiso para poder deshacerse de estos materiales, avisó al personal lo que esta, pues sí, mujercita había hecho, y pues también se pudo hacer una captura de su rostro para impedirle que ella regrese a esta cafetería, porque fíjense que qué triste es todo esto, en el sentido de que cuántas no quisiéramos tener la oportunidad, el dinero, ahora sí que los medios, tanto de tiempo como económicos, para poder viajar a Corea, para ir a hacer una estupidez de este tamaño. Es que de verdad no tiene nombre lo que esta mujer hizo. Y tristemente, por lo que ella dejó escrito, se puede deducir, y también por el en vivo que hizo aparentemente, que ella habla español. O sea que la probabilidad de que sea de un país de América Latina es muy grande, lo cual, pues imagínense, todavía nos llena más de coraje el ver que una persona se comporte de esta manera. Esto que ella hizo, aparentemente no se ha dado cuenta de que es una manera de acosar y que esta clase de cosas son penadas en Corea, porque no es una cosa sencillita. La chava no hizo una gracia dejar una nota. Yo me pregunto si una fan, pues, de Jimin, y suponiendo que la familia de Tae tuviera algún negocio familiar que fuera importante para su familia, como es para, pues no solo la familia de Jimin, sino los fans en general de Jimin, en lugar del señor Park, y alguien fuera y le dejara una nota de este estilo a Tae, ¿qué hubiera pasado con el fandom? Porque de repente dicen, es que ustedes tal vez están exagerando mucho, no era para tanto. Las cuentas que se dedican, digamos, también a reportar toda esta clase de incidentes, de repente no han respondido como se esperaba que respondieran ante una situación de acoso que es realmente grave. Y eso es básicamente de lo que yo también quería platicarles el día de hoy. Ahora que también, por ejemplo, muchas páginas y también cuentas dedicadas a apoyar a Jimin, por ejemplo en X,
que denunciaron esta situación, extrañamente empezaron a sufrir suspensiones, lo cual fue muy raro. Por lo menos yo leí de 4 o 5 casos de páginas, les repito, cuentas en X, que estaban denunciando esta situación y misteriosamente la suspendieron. Entonces se tuvo también que trabajar para darles apoyo a esas cuentas y que no las cerraran. Eso todo fue muy extraño, la verdad. Jimin Latino, por ejemplo, dice: basta de acoso hacia Jimin y su familia. Y es que como fans latinoamericanas de Park Jimin expresamos nuestro profundo rechazo y total condena hacia los actos de acoso y provocación ocurridos en el café de su padre. Ingresar al negocio familiar, dejar imágenes editadas y transmitir en vivo con intenciones maliciosas no es fanatismo, es hostigamiento y una falta grave de respeto. Lo que yo veo de positivo de esto es que esta chica, al mostrar su cara y además hablar de sus intenciones de regresar al café y seguir haciendo este tipo de comportamiento, pues se puso en la mira, porque ya muchas personas se encargaron de pasar esta información a, pues sí, lo que vendría siendo la empresa, que sabemos que a veces se tardan un poco, pero considero tan grave lo que hizo esta mujercita como lo que pasó en casa de Jungkook cuando estas mujeres intentaron entrar a su hogar. Una sí lo logró y se la llevó la policía, y sí les pusieron cargos porque lo que hicieron no estaba bien. Creo que lo que esta chica hizo tampoco estuvo bien, y en un país que también, como lo es Corea, donde hay cámaras en todas partes, creo que se expuso sin pensar en las consecuencias. Un tema controvertido para el día de hoy. Voy a esperar que ustedes también me dejen sus comentarios y sus puntos de vista. Sé que muchas de ustedes también, igual yo, se los juro, estoy bastante indignada por lo que pasó, tan así que por eso también me quise enfocar un poco en platicarlo con ustedes, pero vamos a esperar sus comentarios. Voy a esperar que ustedes me digan qué piensan al respecto, y mientras tanto, bueno, pues damos una vuelta a lo que sería mi feed para despedirnos, no sin antes agradecer, sí, a nuestros colaboradores activos del canal, que ustedes pues también gracias a sus comentarios, a sus participaciones, este canal crece. A nuestros miembros del canal, que son nuestros patrocinadores, también son pues nuestros ángeles de la guarda. Pues a ustedes les dedicamos este video con muchísimo cariño, y a todos nuestros suscriptores. Y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. En este preciosísimo arte de Jimin ya está disponible en nuestra página de Facebook de Domina y su Imperio Romano, y por acá también pues tenemos alguna que otra nota también muy bonita. Por ejemplo, comparación: Ginny, terapeuta y autora con licencia, compartió una conmovedora visita al café del padre de Jimin, destacando su genuino cuidado, cómo los conectó con su comunidad y se aseguró personalmente de que su grupo de turistas estuviera bien atendido, mostrando el valor coreano del jeong, un vínculo profundo y cuidado. Y tenemos estas imágenes de la cafetería y de cómo toda esa gente fue a dejarle amor a Jimin en su cumpleaños, y cómo la calidez de su papá pues los recibe a todos con tanto amor. Y esta clase de notas son las que me llenan el corazón cuando las compartimos aquí en el canal. Y también, y con esto ahora sí creo que cerramos nuestro video el día de hoy, y es que dice así: después del desfile de Dior, Jimin cenó en un restaurante de los Campos Elíseos con su equipo. Según se informa, el personal de Dior le dijo: has trabajado duro a pesar de tener una agenda ocupada, disfruta de una tarde relajante antes de tu vuelo. Qué dulce y considerado de su parte. Y con esta hermosa imagen de nuestro Jimin nos despedimos por el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love, y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible. Les dejo un beso gigante donde quiera que estén. 오케이 갑시다. 갑시다. 시작하세요.